queridos amigos y amigas, y espero que todos se encuentren bien en el día de hoy. Y hoy es un tema muy bonito porque no queremos olvidarnos de los jóvenes, ya que la recolección de monedas educa a nuestros jóvenes y hace que valoren la historia que envuelve la numismática. Es cierto que puede ser difícil alejar a estos jóvenes o niños pequeños de sus videojuegos y teléfonos celulares y hacer que se interesen en coleccionar monedas. Pero está lejos de ser imposible. De hecho, muchos jóvenes comienzan a coleccionar monedas después de una atractiva introducción a este antiguo pasatiempo. De hecho, en 1999, decenas de millones de personas, muchos de ellos jóvenes, comenzaron a recolectar las 50 monedas que le llaman el State Quarter. Y se pueden imaginar los jóvenes buscando estas famosas monedas en sus bolsillos, en sus alcancías, en las carteras de los padres, obviamente con mucho permiso. Y bueno, era un momento bien histórico, por decirlo así. Entonces, ¿cómo hacemos que la próxima generación de jóvenes se interese en coleccionar monedas y billetes? Lo más importante es que queremos involucrar a estos jóvenes coleccionistas. Y una cosa que hace que sea tan fácil involucrar a un joven coleccionista de moneda es que a pesar de los atractivos de estos juegos electrónicos y los nuevos juguetes, los jóvenes aún pueden asombrarse con algo tan simple como sostener una moneda de 100 años en sus manos. Aunque no hay garantía que muchos de sus jóvenes se conviertan en un coleccionista de moneda, pero al menos queremos ayudar a despertar ese interés numismático en nuestros jóvenes. Es verdad que algunos jóvenes todavía no tienen mucho para convertirse en coleccionistas activos de monedas por el costo relativo de coleccionar monedas a una edad temprana. Pero siempre es bueno que puedan obtener monedas por su valor nominal y de esta manera empezar a coleccionar monedas antiguas, mire, aunque sea baratita. Por ejemplo, los Indian Head, aunque sean gastaditos, pero lo van a ver que es diferente. Los Buffalo Nickel, el Mercury Dime, que es uno de mis preferidos. Es precioso el tipo de diseño del Mercury Dimes. Y díganme, en la sección de comentarios, sí, quiero que se pongan a escribir quién ya empezó a hablar a sus familiares o jóvenes cercanos sobre este entretenimiento tan sano. La mejor manera de ayudar a un joven es por medio de regalarle algo, alguna monedita antigua. No tiene que ser demasiado caro, eso sí, pero considere regalar algunas monedas viejitas y baratas que el joven nunca haya visto antes. ¿Verdad que no es lo mismo mirar sus monedas que ser capaces de sostener cualquier monedita, ¿verdad? Veo que muchos niños se emocionan y los jóvenes les encanta. Y obviamente esto va a llamar la atención a sus propias monedas, ¿verdad que sí? Se imagina observando cómo organizan sus propias monedas y de esa manera darle un sentido de curiosidad para querer aprender algo sobre estas monedas viejas y coleccionar más de ellas. Han podido observar carpetas de mapas, que es un tipo de juego para llenar con las monedas. Este es otro método que les encanta a los jóvenes para coleccionar, pero a la misma vez es como si fuera un juego, pero de aprendizaje. Y es perfecto dicha carpeta que combina, ¿verdad? Esa diversión de un juego con la diversión de coleccionar monedas. Otra forma de involucrar a los jóvenes en la colección de monedas es por medio de diferentes álbumes. Sí, vamos a comprar algunos álbumes para que ellos que nos ayuden y le enseñamos cómo ellos deben de tomarlo en el borde de las monedas. Y bueno, algunos tienen hasta guantes y lupas. Y como muchos de ustedes saben, existen álbumes bien sencillos para coleccionar como el de 1 centavo, los Lincoln Set. Eso es un buen comienzo. Los Nickel, los Dime.
¿Y qué me dice de los álbumes de los 50 estados del Quarter, fabricados entre 1999 al 2008? Y bueno, de esa manera ellos van poco a poco colocando todas estas monedas. A medida que el joven coleccionista de monedas comienza a llenar estos álbumes o libros, comenzarán a construirse una colección de monedas y de esta manera querrán comenzar avanzando, ¿verdad? Hacia otras metas más desafiantes. Y tal vez quieran obtener álbumes de las series de $0.5, de $1, de Susan Anthony, de la Sacagawea y los presidenciales y así sucesivamente. A medida que van avanzando en el aprendizaje, queremos ayudarlos a todos estos jóvenes por medio de enseñarlos en cómo separar algunas de las monedas más raras, más caras, más escasas, para que ellos vayan aprendiendo. Aunque es posible que no podamos darle la moneda de plata de Drake Bust Silver, ¿verdad? Porque es carito. O el de San Gautier, el Double Eagle. Y estas son piezas que impresionarán a la mayoría de los jóvenes y definitivamente despertarán su interés en aprender sobre la historia de estas monedas. Pero aunque nosotros no lo tengamos, recuerden que hay muchos eventos numismáticos y pudieran conseguirlo y pudieran ellos tenerlo en sus manos y observarlo. Otras monedas que ya no se ven mucho en circulación y que impresionan mucho a los jóvenes son las monedas los de 2 céntimos, 2 centavos, los de 3 centavos, la moneda de 20 centavos. Recuerden que muchas de estas monedas las consiguen en las tiendas de moneda y hasta en los eventos numismáticos, como dije anteriormente, y bueno, hasta en línea los pueden conseguir. Y serían fantásticos que algunos de estos jóvenes pudieran sostenerlo en sus manos, estas piezas. Recuerden que no es solo que puedan observar estas monedas, sino que queremos hablar con ellos y compartir con nuestros jóvenes. Eso nos toca a nosotros, que cuando hablemos con ellos, mira, hágalo interesante. Hay tantas cosas atractivas de las cuales hablar con este tema numismático para mantener a nuestros jóvenes en espera al escuchar la siguiente palabra. Por ejemplo, ¿por qué no hablar sobre la famosa moneda Lincoln de 1909 con las iniciales VDB? ¿Pueden explicar la historia detrás de este centavo y por qué se quitaron esas iniciales de Victor David Brennan, que fue el diseñador de esta moneda durante 8 años? De hecho, hace poco que hice un video sobre este tema, así que pueden compartir ese video con ellos. Y si tiene una moneda de esta, aproveche y con una lupa y un centavo reciente en su mano, vean si el joven puede encontrar las iniciales de VDB. Deje que el joven numismático se quede con la moneda, si puede ver las iniciales y decirle dónde están. Bueno, todo esto va a ayudar a los jovencitos. Y pudiera ser que algunos jóvenes tienen más interés en otros tipos de monedas, tal como las monedas que tienen animales y que muchas veces lo tienen, son monedas de otros países, ¿verdad? No necesariamente de Estados Unidos. Algunos deportes la Casa de la Moneda, de tiempo en tiempo ellos colocan estas monedas de deportes, de animales, monedas conmemorativas, monedas de mujeres, etcétera, etcétera. Lo más importante es que hablemos de estos temas de sus monedas favoritos, porque es una forma de involucrar a los jóvenes en la colección de monedas. Obviamente, todos estos puntos que he hablado solo son ideas y podrán pensar en alguna más, ¿verdad? En poco tiempo. Tal como obtener libros numismáticos, suministros como lupas, pesas, los cartoncitos para colocar las monedas, los papeles de rollo y más álbumes, ¿verdad? Entre otros suministros. Y les cuento brevemente cómo en nuestra familia hay jóvenes y me hacen preguntas y hasta sus amistades. Y le han dado hasta monedas. Bueno, me lo han hasta donado para el canal y aportar en el canal.
Y aprovecho cuando me traen estas monedas, les hablo sobre dicha moneda y los envuelvo a tal grado que algunos han guardado algunos billetes y monedas, bueno, de su interés. Lo más importante es que nuestros jóvenes disfruten y si tienen la oportunidad de ir a los eventos numismáticos o hasta museos numismáticos que existen en algunos estados de Estados Unidos, y también le menciono que existen hasta seminarios pequeños que proveen lecciones dirigidos directamente a los jóvenes coleccionistas de monedas. Lo importante de todo esto es animarlos. Queremos hablar con los jóvenes que vean junto a nosotros todo tipo de información numismático y hasta a lo mejor se sientan con usted a ver alguno de mis videos. Lo más importante es que queremos involucrar a nuestros jóvenes en la colección de monedas. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Espero que le haya gustado este tema y agradecería un like, un dedito arriba, que compartan mi video en sus redes sociales y les menciono brevemente a todos los que me escribieron que ayer se fue un grupito de cartitas con sus respuestas sobre sus dudas. Muchas gracias por su gran apoyo. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.